Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Bien, es un placer dar la bienvenida hoy en esta nueva sesión de los lunes del Ateneo a José Luis Mascareñas, una de las figuras más destacadas de la investigación científica en Galicia y un referente tanto nacional como internacional en el campo de la química, agradeciéndole, por supuesto, su presencia entre nosotros. José Luis es catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido durante años director del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica y Materiais Moleculares, en el CICUS. Mascareñas ha desarrollado una trayectoria marcada por la excelencia, la creatividad y un profundo compromiso con la ciencia básica como motor de progreso. Ha sido investigador postdoctoral en las universidades de Stanford y Harvard y profesor visitante en la de Cambridge y en el MIT en el 2013. A lo largo de toda su carrera, su trabajo ha contribuido de manera decisiva en el desarrollo de nuevas estrategias en química bioinorgánica, en catálisis y diseño molecular, situando a su grupo de investigación en la vanguardia europea. Sus aportaciones no solo han generado un conocimiento fundamental, sino que han abierto puertas a aplicaciones inesperadas en biomedicina, nanotecnología y materiales avanzados. Ni que decir tiene de la cantidad de premios y distinciones de los que ha sido objeto. El pasado martes recibió de manos del Rey de España el premio Rey Jaime I de Investigación Básica, instituido en 1989. Textualmente, el fallo del jurado dice: el jurado del premio Rey Jaume I de Investigación Básica otorga por unanimidad a José Luis Mascareñas, CIF, por sus trabajos pioneros en química organometálica, especialmente por introducir reacciones catalizadas por metales en células vivas. Aquí los profesores de inorgánica dirán que los orgánicos sois un poco vehementes con respecto a la disciplina, porque el metal aquí importa. Pues bien, hoy nos acompaña para impartir la conferencia La ciencia que parecía inútil, un título que, además de sugerente, invita a reflexionar sobre la importancia de la investigación que no persigue de forma inmediata una aplicación concreta, pero que con frecuencia acaba siendo la base de alguno de los mayores avances tecnológicos y sociales. Conviene que recordemos que muchas de las herramientas que hoy consideramos esenciales, desde la espectroscopía moderna hasta los antibióticos o los dispositivos electrónicos, nacieron de preguntas aparentemente abstractas, impulsadas únicamente por la curiosidad y el afán de comprender mejor el mundo. Estos aspectos, curiosidad y ánimo de comprender, son a mi juicio una de las características más destacadas de nuestro invitado de hoy, que le hacen merecedor de todo el reconocimiento que ha alcanzado. En tiempos en que la utilidad inmediata parece imponerse como criterio principal, una mirada amplia sobre la ciencia aporta una reflexión necesaria. Invertir en conocimiento fundamental es apostar por el futuro. Les invito a disfrutar de esta conferencia y a buen seguro dejarse inspirar por una defensa apasionada del valor profundo de la investigación científica. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Manolo. Ya nos podemos ir, porque has dicho lo más importante de lo que yo iba a decir. O sea que muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí y participar en este foro de cultura, de sociedad y de ciencia. Creo mucho en este tipo de foros que sirven para el debate. Bueno, cuando Manolo me llamó para hablar aquí, yo dije, bueno, encantado. Son malos tiempos porque los últimos 15 días estuve de viaje, pero bueno, hemos hecho el hueco y hemos podido venir. Y dije, bueno, ¿y de qué quieres que hable? Y dice, hombre, a mí siempre me encuentro más cómodo hablando de mi investigación, pero bueno, es muy especializada, un público más general. También podía hablar, que me gusta bastante, de la magia de la química. Ahí tengo una conferencia así de divulgación que se llama Los superpoderes de la química, que estaría bien. Pero bueno, dije, mira, me acaban de dar el premio Jaume I de investigación básica. Soy un poco embajador ahora de esto. Creo que encajaba hablar un poco de la investigación básica. Y bueno,
lanzar un poco alguna provocación sobre este tema, que tiene muchas repercusiones también, por ejemplo, a nivel académico en la propia universidad. Y bueno, sin más, casi me pongo de pie y lo hago. He montado unas cuantas diapositivas que espero que no sea mucho rollo. Lo que voy a hacer es, voy a hablar de eso, un poquito de lo que es la ciencia básica, pero voy a salpicar la charla con algunas de las cosas que hemos hecho en mi grupo, ¿vale? Un par de cositas de nuestra propia investigación y después lanzar algunas provocaciones indirectas que puedan servir para el debate. O sea, no voy a decir esta es una provocación, sino cogedlas vosotros las que consideréis que lo son. Vale, entonces, bueno, vamos a empezar con una ilustración, es decir, una foto no es, porque esto es a principios del siglo XIX. Esto es una ilustración de unas conferencias que se daban en Navidad en la Royal Institution en Londres. Eran conferencias para el público en general y llamaban mucho la atención y sobre todo participaban científicos de primer nivel. De hecho, el que vemos aquí hablando es un científico top, creo que escasamente reconocido para el mérito que tiene, que se llama Michael Faraday. Michael Faraday hizo contribuciones en muchos ámbitos de la ciencia, por ejemplo, de la química, fue el que aisló el benceno y, sobre todo, era un científico con una enorme curiosidad y pasión. Él estaba obsesionado con entender la relación que había entre la electricidad y el magnetismo. Pues bien, en eso estaba trabajando. El problema es que tenía problemas de financiación. ¿Sabéis dónde iba la financiación? Pues a lo lógico, yo lo entiendo que fuera. Pues iba fundamentalmente a hacer velas que alumbraran más o que duraran más tiempo. En este caso podemos hablar que era la I de la innovación. El dinero iba a la innovación, que estaba bien empleado, pero Faraday lo estaba pasando mal. Tenía problemas de financiación para su propia investigación. Lo que pasa es que era un hombre lleno de curiosidad, de pasión, siguió haciendo sus investigaciones y, bueno, gracias a eso descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética, creó los primeros motores eléctricos, creó toda la base para que hoy en día pues, podamos disfrutar de todo el avance que tenemos en electricidad y en electrónica. Faraday no tenía ni idea, obviamente, que sus investigaciones y sus resultados iban a tener una implicación a tan largo plazo, tan potente. Pero seguro que habéis oído la anécdota esta que se cuenta de Faraday, de que cuando estaba discutiendo con el ministro de Hacienda, el ministro le preguntó, ¿y esto qué hace, para qué sirve? Y dijo, no lo sé, pero seguro que vais a pagar impuestos por ello. Y a mí particularmente me gusta también otra cosa, esto yo creo que es verídico. Esto fue después de 7 años después de su muerte. Hubo un congreso en Londres donde se discutía sobre la electricidad, o sea, lo que Faraday primero y después Maxwell estaban poniendo en aquel momento en el campo, y era, no hay razones para creer que la electricidad será usada como un modo práctico de energía. Esto fue 7 años después de morirse Faraday. ¿Qué nos está diciendo esto? Que muchas veces la utilidad de los descubrimientos científicos es muy difícil de predecir. Imaginaros ahora cómo haríamos si Faraday no hubiera hecho esos estudios. Seguramente los hubiera hecho otro a posteriori, pero en la pasión de Faraday está mucho de lo que ahora estamos disfrutando. Os voy a comentar otra anécdota de este tipo. Este señor se llama Thomas Brock. Esto es una foto de los años 60. Y este es un microbiólogo americano. Y este microbiólogo tenía mucha curiosidad en saber por qué los manantiales térmicos de Yellowstone en Estados Unidos tenían esos colores. Y fundamentalmente quería saber si en estos manantiales térmicos, que estaban a unos 80 grados, podía haber microorganismos, bacterias. Tomó sus muestras, se fue a su laboratorio con un estudiante que nada más tiene un nombre que ahora no me acuerdo de él,
y analizaron las muestras y descubrieron que efectivamente había unas bacterias que sobrevivían en estas condiciones, a 80 grados. Publicaron unos buenos artículos, yo creo que fueron en Nature, la revista Nature, en los 60, y ahí quedó la cosa, hasta que 10 años más tarde otros investigadores de Cincinnati descubrieron que estas bacterias tenían un enzima que se llama TAC polimerasa, que era un enzima, veo ahí a Freire, ¿dónde está Freire? Que esté por ahí, que es bioquímico, que a esto le quedará muy general, pero bueno, es un enzima responsable de hacer la polimerización del DNA en los procesos de replicación de la bacteria. Vale, todo estaba así, hasta que en los años 80, o sea, 10 años después, ese señor que estaba un poco loco, que trabajaba en una empresa de California que se llamaba Cetus, quería fotocopiar el ADN. Esto era importante porque muchas muestras de ADN tenían muy pequeña cantidad. Entonces, lo que se trataba era de amplificar el ADN. ¿Vale? Era un personaje, ganó el premio Nobel después. Y bueno, el proceso que descubrió era sencillo. Todo el mundo, incluso la gente que no viene del ámbito de la ciencia experimental, lo puede entender. Esto es un ADN con una doble cadena, las dos hebras. Entonces, lo primero que pasaba es que había que calentar, y al calentar se dividían las dos hebras. ¿Veis? Una y otra. Una vez que las separamos, las dos hebras, este primer, que es en español es cebador, se une a una zona de cada una de las hebras, y entonces es como que ya puede iniciarse la polimerización por la polimerasa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? La polimerasa polimerizaba y se producían dos copias. De este salían dos, a su vez de este salían 4, y así podíamos multiplicar el ADN. ¿Qué problema tenía Mullis? Que cada vez que calentaba se cargaba el enzima, la polimerasa. Entonces esto no era práctico. ¿Y entonces qué hizo? Pues lo que hacemos todos, ir a la bibliografía. Mucha gente desprecia los papers. Los papers son muy importantes, porque ¿dónde está el conocimiento? Los artículos científicos. Fue a los artículos científicos y allí fue donde vio y descubrió que había un enzima que aguantaba 80 grados. ¿Qué hizo? Pues en vez de utilizar su polimerasa, utilizó la TAC polimerasa y funcionaba. ¿Qué había acabado de descubrir? La polimerasa chain reaction, la PCR. Me pregunto si hay algún pueblo recóndito de Galicia que un paisano o una paisana cualquiera no sepan lo que es una PCR. Pues os diré que Brock murió hace 3 años, o sea, vivió la pandemia. Aquel señor que estaba investigando en los manantiales térmicos, vivió la pandemia y le hicieron una entrevista y le preguntaron, oye, qué interesante lo que tú has descubierto. Dijo, pues, ¿quién me iba a decir a mí que aquello que solo hacía por curiosidad iba a salvar millones de vidas? Creo que el mensaje es bastante claro sobre la importancia de aquellos que tengáis curiosidad para seguir en esto. Bueno, hay muchísimos ejemplos que podría poner. Hay un artículo que se acaba de publicar hace un mes en Nature, en donde dice 7 descubrimientos básicos de ciencia que cambiaron el mundo. Y aquí habla de algunos de ellos, por ejemplo, el Ozempic, que os sonará ahora a muchos, las máquinas de resonancia magnética de los hospitales, muchas más. ¿Vale? Suelen ser descubrimientos lo que se llama disruptivos, o sea, que cambian el mundo. Estos son los que suelen ser asociados a la ciencia básica. Problema. Voy a hacer una incisión política ahora. La incisión política es recordando un artículo que publicó este señor en el año 2009, el señor Rodríguez Ibarra, era presidente de Extremadura, en el año 2009 en El País. Lo firma él, pero lo hubiera firmado cualquier político de cualquier partido. O sea, no es porque lo escribió, pero no es porque fuera de un partido o de otro. Lo hubiera firmado cualquiera. Decía Ibarra en este artículo, la investigación universitaria, aquí ya empiezo a tocar la universidad, tiene un componente de básica que no puede seguir subvencionándose en tiempos de crisis y en pleno siglo XXI.
Estábamos en plena crisis económica, recordad. Sí, bueno, sí. 2008 exactamente. Esto es 2009. Lo que necesita nuestra sociedad son proyectos de investigación aplicada que añadan valor, riqueza y empleo a nuestra economía. Esto sigue pensándolo mucha gente. Y lo necesita, ¿eh? No quiere decir que no lo necesite. Pero esto particularmente es molesto, esto que viene ahora. Es cuando el superávit adorna un presupuesto, parece entendible y disculpable que los gobernantes se permitan ciertas alegrías que reconfortan al que gobierna y al destinatario de la gracia. Los destinatarios de la gracia somos nosotros. O sea, imaginaros nosotros esforzándonos para hacer ciencia de máximo nivel y que alguien piense que lo que estamos haciendo ya es una cosa de gracia, que para divertirnos. Entonces, claro, esto es especialmente molesto. Ya digo, no es que lo firmara Ibarra, es que lo puede firmar muchísima gente, porque hay mucha gente que piensa así. Menos mal que hay otros políticos que no piensan así. Yo voy a hablar de uno de ellos, Barack Obama. Y Barack Obama dio unos discursos que yo os aconsejo que los que tengáis tiempos, que los pongáis como podcast cuando vayáis por ahí caminando. Son los discursos que dio a la Academia de Ciencias Americana. Yo creo que fueron en el 2009 y 2013. Y son discursos increíbles, increíbles. Sabéis que Obama era un gran... hablaba muy bien y se expresa muy bien, pero estos discursos son increíbles. Dice, yo quiero invertir en investigación básica para que surjan puestos de trabajo y la industria. Nuestro sistema universitario, de nuevo toco la universidad, nuestro sistema universitario es la joya de la corona de nuestra economía y de nuestra civilización. Ahora tenemos elecciones dentro de poco, 2 o 3 meses. Me gustaría que los candidatos, las candidatas en este caso, hablaran sobre la joya de la corona, que es la universidad. Y hablaran menos hacia dentro de la universidad y más hacia fuera de la universidad. Pero bueno, si queréis después debatimos sobre esto. Y dice, esto es lo que permite continuar rellenando el stock de personas que quieren soñar sueños grandes. Tan pronto, en el tiempo en que sea presidente, vamos a continuar comprometidos con invertir en ideas prometedoras que están generadas por vosotros y por vuestras instituciones, porque ellas llevan a los productos innovadores y ayudan a lanzar nuestra economía. Me gusta también mucho esta frase, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, dice, no quiero que nuestros jóvenes sean meros consumidores de las cosas increíbles que hace la ciencia, sino que sean productores. En este momento creo que hay mucha pasividad en muchos jóvenes. Reciben tanta información que se convierten en comedores de información y nunca piensan en lo que ellos pueden aportar. Bueno, y podríamos hablar de estos. Me gusta también esto. Dice, continuaremos apoyando a la próxima generación de soñadores y de asumidores del riesgo. Mirad qué mensaje está lanzando continuamente. De verdad que vale la pena. Salgo de un poco de la parte más política, entro en una parte un poquito más técnica. No he profundizado mucho, pero espero que la podáis seguir. Bueno, aquí tenemos una molécula que ya he nombrado antes, la base de la vida, el ADN. Tiene una forma de, como veis aquí, de doble hélice. Pues esta estructura en doble hélice del ADN viene de la fotografía, que probablemente es la fotografía más famosa de la historia. La fotografía 51 de Rosalind Franklin, que tomó cuando estaba trabajando a principios de los años 50 en el King College. Y gracias a esta fotografía, que es una foto de difracción de los rayos X, se determinó la estructura del ADN, que como todos sabéis es la base de la vida. Lo fueron a celebrar al famoso PAF, al Eagle. Seguro que algunos habéis estado en Cambridge si habéis visitado el PAF. Si no, podéis ir, allí hay una inscripción donde lo pone. Y bueno, la verdad es que viéndola bien, dices, oye, ¿cómo la naturaleza pudo seleccionar como molécula de la vida algo tan bonito, con una estética tan especial, que hasta Dalí
como sabéis, pintó una serie de cuadros. Dalí era buen amigo de Wasson y Crick. Tiene unos cuantos cuadros con el ADN. Quiero destacar esto, ¿no? que es una molécula estéticamente muy bonita, pero quiero destacar otra cosa, y lo siento, pero soy químico. Es química. La molécula de ADN es una molécula. Al ser una molécula, entramos en territorio de los químicos, en el sentido de que los químicos somos un poco los ingenieros de moléculas. Somos los que intentamos entender y manipular y crear moléculas. Este es un poco territorio de los químicos y de la química. Y al final, las moléculas, en este caso es un polímero, tienen componentes que también son moléculas. Y aquí tenemos que hablar de los componentes que todos habéis oído hablar de ellos, que son las bases del ADN. Que hay cuatro letras. La T, que es la timina, que es esta, la adenina, la guanina y la citosina. Son moléculas y están formadas por enlaces químicos. En este vaso de agua, en 20 mililitros de agua, hay 10 elevado a la 23 moléculas de agua. Moléculas de agua que están formadas por H2O, que a su vez interaccionan entre sí a través de interacciones que se llaman no covalentes. Pues lo mismo pasa aquí. La timina está formada por enlaces covalentes muy fuertes, carbono, oxígeno, carbono, carbono, y así las otras. Pero además de estos enlaces covalentes, hay unos enlaces que son no covalentes, son mucho más débiles, que se llaman enlaces de hidrógeno, que son los que mantienen unidas las dos cadenas del ADN. El hecho de que sean débiles es fundamental, porque eso permite que se separen y se junten. Si no, estarían como muertos. Lo que le da vida al ADN, por decirlo así, valga la metáfora, es que tengas esos enlaces no covalentes. Pues bien, el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN cambió el mundo. Cambió el mundo. Y ellos no lo sabían. Sí supieron, enseguida se dieron cuenta de que podían explicar a nivel molecular fenómenos como la replicación del ADN, como veis aquí, la división celular, que requiere que el ADN se replique. Ya he comentado algo antes en las fotocopias de la polimerasa. Y pudieron empezar a proponer cómo se producía la expresión genética. La expresión genética es el dogma central de la biología, que permite explicar cómo la información que está almacenada en el ADN se convierte en RNA y después en proteínas. Aquí está la información y aquí están las máquinas moleculares que hacen que nuestras células funcionen, las proteínas. Los enzimas, que ahora hablaré de ellos, son proteínas también. Pero es que el descubrimiento de la doble hélice de ADN está detrás del nacimiento de la biología molecular, de la ingeniería genética, de la biotecnología. Está detrás de todo lo que ahora disfrutamos, de la medicina personalizada, del diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, de vacunas como las que hemos visto, de muchísimas cosas. El impacto que tuvo ese descubrimiento ligado a la curiosidad fue impresionante en el futuro de la sociedad. Nos cambió la vida, y entonces aprovecho para unir aquí y preguntar, ¿qué es la vida? Mucha gente que se lleva haciendo esta pregunta durante muchos años, ¿qué es la vida? No es fácil responder esa pregunta, no es nada fácil responder qué es la vida. Si sabemos que los organismos, los seres humanos, por ejemplo, estamos formados por células que podemos considerar que es la entidad viva más pequeña. Tenemos billones de células y la célula está viva. ¿Podemos definir qué es la vida de la célula? No es fácil. Pero lo que podemos hacer es identificar características de una célula viva que no tienen los sistemas que no están vivos. Y yo voy a destacar dos, que para mí son las más importantes. La primera la hemos visto, la información que está en el ADN del núcleo de las células. En el núcleo de las células tenemos la información del ADN.
Y aquí está, es donde radica la replicación y la herencia. Es donde radica el que las células se puedan dividir y que se pueda transmitir la información a nuestros hijos. Y después tenemos otra propiedad que es el metabolismo. Nuestras células tienen metabolismo. Alguna gente sabe perfectamente lo que es, pero para los que no sepáis, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que proporciona a nuestras células la energía y el alimento para que puedan vivir. O sea que una célula nuestra, o de cualquier otro organismo, es como una factoría. Es como una factoría en la que se están produciendo, imaginaos, en nuestra célula en este momento están haciendo millones de reacciones químicas, en las mías igual más, ahora porque estoy hablando, pero bueno, muchas reacciones químicas. Entonces se producen procesos como, por ejemplo, la degradación de la glucosa, que genera mucha energía en forma de ATP. Estas reacciones químicas que ocurren en nuestras células no son espontáneas, están catalizadas. ¿Entendéis lo que es catalizadas? O sea, que hay alguien que ayuda a que tengan lugar. Si no, no ocurrirían. Otras sí podrían tener lugar, pero tenía que ser 80 o 90 grados y yo creo que no estamos para vivir a esas temperaturas. O sea que, digamos que están catalizadas. ¿Por qué? Por los enzimas, que son los catalizadores de la vida, los catalizadores de la naturaleza. Esto es un esquema más complejo de metabolismo. Se puede hacer mucho más complejo porque, como os digo, hay miles y miles de reacciones químicas. Esto sería una célula. Aquí está la mitocondria, que es donde se produce la acción. Vamos a fijarnos en esta transformación que hay aquí. Piruvato a acetilcoencima. Esto es una molécula que se convierte en otra. ¿Vale? ¿Cómo tiene lugar eso? Pues bueno, es una transformación química. Es una transformación química. El piruvato es este. Carbono, carbono, CO2. Y veis, en el proceso pierde el CO2, pierde esta parte y gana la parte verde, coenzima A, y se convierte en acetilcoenzima A. Es una transformación esencial en el metabolismo, porque es la que va a dar lugar después, a través del metabolismo de la acetilcoenzima A, a la producción de una gran cantidad de energía. Esta reacción está catalizada por esta enzima, que se llama piruvato deshidrogenasa, es el catalizador. Es muy complicado. Dices, ¿qué son esas cintas? Son aminoácidos que forman la proteína y que están en forma de hélice. ¿Vale? ¿Por qué son tan complicados? Bueno, porque la naturaleza ha tenido mucho tiempo. La naturaleza ha tenido mucho tiempo para pensar la evolución. Entonces ha evolucionado los enzimas y ahora son óptimos para hacer esto, para lo que han evolucionado. O sea, no son diseños, son evolución. Y diréis, ¿qué complicado es esto? Dice, no es tan complicado y lo vais a entender. ¿Por cómo funciona una enzima? Bien, imaginaros que esta enzima, lo represento así. Este es el enzima. ¿Vale? Entonces, lo que tiene aquí son dos bolsillos, dos huecos. En esos dos bolsillos es donde se mete el sustrato, por ejemplo, la glucosa. Entonces se mete y se pone ahí. Se llaman centro activo. Una vez que está la glucosa en el centro activo, se pone nerviosa y se rompe, se fragmenta y se generan dos productos distintos. Una vez que se han generado los productos, se van y el enzima puede iniciar otro ciclo. Entonces, hay dos características fundamentales del enzima. Primero, acelera y segundo, se regenera. Entonces, con muy poquito enzima, con muy poquito catalizador, hacéis mucha transformación. Obviamente esto es una rotura, pero podéis plantearlo al revés, de que de aquí ir al producto. ¿Vale? Hacen las dos cosas, los enzimas, degradación y síntesis. Ahora ya voy tocando cosas que van a ir a mi investigación. Pero por ahora me seguís, más o menos. Vale. Pues resulta, y aquí toco los metales, Manolo, resulta que en la tabla periódica hay unos elementos que son estos que hay por aquí, rutenio, rodio, paladio, platino, iridio, que se llaman metales, metales de transición. Pues los
seres humanos, los científicos y los químicos sobre todo, han descubierto que estos metales, cuando tienen a su alrededor determinadas moléculas que se llaman ligandos, pueden hacer lo mismo que hacen los enzimas, catalizar. Pero son catalizadores artificiales, por lo tanto pueden catalizar reacciones artificiales que no existen en la naturaleza. Pero el mecanismo es similar. El mecanismo es similar. Tiene su bolsillo, ¿lo veis? Aquí los bolsillos. Estos son los bolsillos del metal a su alrededor. El metal es como un centro de reunión. Aquí viene la bola, el sustrato rojo, el verde, se ponen nerviosos y se juntan para dar el producto. Y el metal se regenera para hacer otro ciclo. O sea, muy parecido al enzima. ¿Cuál es la diferencia? Que el enzima es natural, está hecho para reacciones que existen en la naturaleza y el metal es artificial, lo hemos inventado nosotros. Y muchos diréis, Ibarra lo diría, ¿y eso para qué sirve? Pues la catálisis es probablemente lo que más ha influido en la calidad de nuestra vida, en nuestro bienestar, aunque no lo sepáis. Estáis llenos de materiales, muchos, casi todos los materiales que tenéis a vuestro alrededor se han generado gracias a la catálisis. Ejemplos, os puedo poner por ejemplo el catalizador que hay en los coches, eso lo entendéis, ¿no? El que convierte gases tóxicos en gases menos. Ese catalizador está hecho de platino y rodio. La industria química está llena de procesos catalizadores, pero voy a poner uno que es de la industria farmacéutica. ¿Cómo se hacen los fármacos en las industrias farmacéuticas? ¿Por qué son caros los fármacos, no? Muchos son muy caros. Pues menos mal que algunos científicos, no nosotros en este caso, pero algunos científicos, algunos que han ganado el premio Nobel, han inventado métodos catalíticos para hacer reacciones químicas y acortar los procesos sintéticos que usa la industria farmacéutica, hacerlos más cortos y más baratos y menos contaminantes. Y aquí os pongo un ejemplo. Esta molécula se llama imatinib, se utiliza para el tratamiento de la leucemia y se produce en la compañía Novartis gracias a una reacción que está catalizada por paladio. Aquí está la bola roja y la bola verde. Se unen gracias a este catalizador. Si no tuviéramos esto, sería, imaginaros, pues 100 veces más, mucho más barato, porque sería mucho más largo el proceso sintético. Vosotros no os dais cuenta, la sociedad no lo sabe, obviamente, no tiene por qué saberlo, pero la catálisis está detrás de muchas cosas que nos hacen la vida mejor. Vale, o sea, la catálisis artificial es muy interesante. Y los químicos, yo tengo ahí, estoy viendo alguna gente de mi laboratorio, de mi grupo, no vinieron muchos, pero vinieron algunos, que hacen estos experimentos todos los días. Entonces hacen los procesos de catálisis. ¿Cómo hacen? Pues meten el sustrato A, el catalizador, en un matraz, en un disolvente, lo agitan y miran a ver si se convierte y se forma el producto. Esto, si vais a una de las jornadas de puertas abiertas que tenemos en el CICUS, os enseñan cómo es esto. Bien, pues aquí es donde viene la locura con la que yo empecé pues, antes del año 2010. Antes del año 2010 yo trabajaba en catálisis y veía el enorme poder que tenía la catálisis artificial. Y me pregunté, dije, oye, ¿y podremos trasladar estos catalizadores metálicos artificiales al mismo sitio en que trabajan los enzimas? ¿A dónde? A las células. Podemos llevar esto a las células. Y diréis, ¿y por qué? ¿Por qué vas a llevar esto a las células? ¿Por qué tú vas a meter un catalizador de paladio, de rutenio, dentro de una célula? ¿Qué crees que voy a contestar? ¿Por qué? Por curiosidad. Yo primero solo lo pensé por curiosidad, porque quería saber si era posible. Quería saber. Lo más probable es que pensara que iba a matar a la célula. Obviamente la matamos a montones al principio. Pero lo hice por curiosidad. Pero también es verdad que yo sabía
que si podíamos hacer reacciones artificiales de este tipo dentro de las células, podríamos abrir nuevas tecnologías que podrían ser muy interesantes para manipular la célula. Y allá nos pusimos, cuando estábamos en la Facultad de Química, tú conoces bien cómo estaba aquello, las condiciones no eran buenas, por supuesto no había ni laboratorio de cultivo celular, ni microscopio, nada. Me fui junto a mi buen amigo Manolo Javier Benavente a pedirle ayuda, que se murió el pobre, y dije, a ver, yo quiero hacer esto, déjame. Y con Javier en farmacia pudimos empezar a hacer estos experimentos en aquel momento. Y bueno, este era el objetivo, hacer las reacciones dentro de una célula viva. Obviamente esto tiene dimensiones así. La dimensión de esto, ¿sabéis cuál es? Micras. Micras. Pero bueno, está muy complicado. ¿Cómo será el interior de una célula, de nuestras células? ¿Cómo lo imagináis? Pues mirad, es algo así. Hay una cosa llena de cosas, con muchos compartimentos, con mucha actividad. Millones de moléculas, proteínas ahí peleando. Y dice, ¿y tú vas a meter ahí tu catalizador y va a hacer lo que tú quieres en presencia de todo esto? Y digo, oye, por probar tampoco pasa nada. Y la verdad es que esto lo hicimos con esta molécula. Es una molécula, está formada por átomos, nitrógeno, carbono. Esta molécula es bastante famosa porque en biología molecular, sobre todo, porque se utiliza para teñir el ADN de los núcleos de las células, porque interacciona, se mete, es esto y esto es lo mismo, pero veis que está metido ahí dentro del ADN. Al meterse en el ADN, brilla y entonces se ve el núcleo de las células marcado debido a esta molécula. ¿Vale? Pues lo que hicimos en aquel momento con Mateo, que por cierto ahora está de junior professor en Cambridge, lo que hicimos fue, vamos a fastidiar esta molécula, vamos a meterle en estos grupos, que son muy importantes para que haya la interacción, vamos a bloquearlos, vamos a bloquear esos grupos de ahí. Le vamos a poner una especie de tapones. Le pusimos estos tapones y fijaros ahora, esto es una célula, ¿lo veis? Esto es el núcleo de la célula. ¿Dónde está ahora la molécula? ¿Está en el núcleo? No, está en el citoplasma, está fuera. O sea, cuando nos hemos cargado esos grupos, la molécula ya no va al núcleo, porque ya no interacciona con el ADN. Se va al citoplasma, fuera. ¿Alguien puede imaginar qué vamos a hacer ahora? Recuperar la original. ¿Cómo? Con un catalizador artificial metálico. ¿Qué catalizador? Rutenio. Un catalizador de rutenio. Y fijaros, con el catalizador de rutenio recuperamos el marcaje solo del núcleo de las células. Estábamos haciendo la primera reacción catalizada por un metal dentro de una célula viva, porque la célula estaba viva. Es verdad que para que no se nos murieran tuvimos que optimizar condiciones, pero conseguíamos que estuviera viva. Esto tardé mucho en publicarlo porque los referís, lo mandamos a revistas top, pero los referís no querían más experimentos, no lo creían, no sé qué. Bueno, y la verdad que casi nos adelantaron un par de grupos más que había en el mundo que empezaron a trabajar con eso. Pero bueno, estamos entre los pioneros mundiales de hacer este tipo de cosas. Después, pues bueno, tuve la suerte de que presenté este proyecto a las famosas ERC, European Research Grants, que dan en Europa, y me dieron 2,5 millones de euros para hacer este proyecto. Fue la primera Advance Grant que había en Galicia. Bueno, miento. Sí, en Galicia la primera. Tenía una Luis Liz, pero estaba en el País Vasco. Rogelio estaba de aquellas en el rectorado. Me acuerdo de las conversaciones contigo. Y bueno, incorporé a un biólogo, José Couceiro, María, que la vi antes por allí, está allí, María, que fue fundamental en todo lo que he hecho a posteriori. Y demostramos que esto era posible en más sistemas, incluso hicimos una película. Aquí tenemos 2 juegos de células, a la izquierda uno, a la derecha otro. Estos son células de mamífero, gila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir este sustrato, el rutenio, solo a una de ellas y vamos a añadir los sustratos. Los sustratos son los precursores que se van a convertir en algo
fluorescente. ¿Dónde va a haber la conversión? Solamente aquí, porque solo aquí tengo el catalizador. Allí no puede haber conversión. ¿Y esto es así? Pues sí, vemos que el producto verde solo se forma en las células que tienen el catalizador de rutenio. Esto es una película real, o sea, está grabada in situ con el microscopio. Podemos ver cómo va apareciendo el color verde en las células que tienen un catalizador de rutenio. Y diréis, vale, esto, para mí lo más importante de esto, obviamente, y esto es lo que siempre utilizo con mis estudiantes, es el aspecto de descubrimiento. Y es un poco por lo que nos han reconocido y nos siguen reconociendo. ¿Pero tiene posibles aplicaciones? Pues hay una que es bastante obvia y que yo creo que todos podéis entender. Imaginaros que tenemos un tumor y que el tumor le vamos a inyectar para que en el tumor una especie de implante con un catalizador de rutenio. ¿Vale? El rutenio va a estar aquí en el tumor. A continuación añadimos al enfermo algo, un sustrato, un compuesto que es inactivo, el DAPI protegido, el DAPI bloqueado, inactivo. O sea, el verde es inocuo, no produce efectos secundarios. Sin embargo, una vez que circula y llega al tumor, ¿en qué se va a convertir? En el activo, pero solo donde está el tumor. Con lo cual, vamos a evitar todos los efectos secundarios. Pues bien, esta idea, que yo ya la propuse en el año 2014, cuando me dieron la IRC Grant, ya se está aplicando, la están haciendo diferentes grupos. Nosotros estamos haciendo alguna cosa, pero se está aplicando en vivo, se está aplicando en ratones. Por ejemplo, estos señores han implantado un catalizador de paladio en un ratón y este catalizador es capaz de convertir este compuesto que es doxorubicina, que este está inactivado, no es tóxico, se convierte en el producto activo solamente en la zona del implante de paladio. Yo creo que a las farmacéuticas no les gusta mucho esta táctica, cosa que no, porque a las farmacéuticas, a la industria farmacéutica le gusta un compuesto, una enfermedad, eso es lo que le gusta. Pero en este caso necesitas dos, pues necesitas el catalizador y el precursor. Pero yo creo que puede llegar a tener desarrollo en los próximos años, incluso llegar al paciente. Voy a, en 10 minutos cierro, igual ya voy muy tarde, no sé. Este compuesto probablemente muchos lo conocéis o habéis oído hablar de ellos, porque esto es un compuesto muy conocido en el tratamiento del cáncer, el cisplatino, los platinos. Este compuesto también se descubrió por casualidad, pero no voy a decirlo ahora, así que después os lo cuento. Se basa en un metal también, el platino. Hay pocos fármacos que se basen en metales, pero este es uno de ellos. Y tiene mucha relevancia. Se utiliza en el tratamiento de cánceres, pero con mucha frecuencia. No sé si aquí hay alguien del hospital que lo pueda hacer, pero yo creo que a un 20% o 30% de pacientes reciben tratamiento con cisplatino o con alguno de sus derivados. Bueno, estos son algunos pacientes que han tenido cáncer y que han sido tratados con cisplatino. ¿Cómo funciona este compuesto? Esto no es un catalizador, este es un fármaco. ¿Cómo funciona? Se une al DNA también, como veis aquí. Forma un enlace con el DNA, ¿lo veis? Y al unirse al DNA, lo dobla. Y a partir de doblar el DNA, genera una respuesta que se llama apoptótica, que lo que hace es que la célula se suicide, por decirlo así. Pues bien, como yo estaba trabajando con estos metales, de química bioinorgánica, en un momento determinado dijimos, oye, este compuesto es muy pequeñito, se mete en todos lados, y por eso tiene tantos efectos secundarios tóxicos. ¿Por qué no hacemos algo parecido pero más grande? Y hicimos este compuesto que es también una molécula química que en vez de platino tiene rutenio y es más grande. Esto es el mismo, simplemente para que veáis un poco el tamaño. ¿Qué le pasa a este? Que no entra ahí. Sin embargo, sí que interacciona con el ADN, pero solo en donde el ADN tiene sitio, en las guaninas que están en las esquinas o en estas guaninas que están en estas estructuras que se llaman cuádruples.
Lo bueno es que descubrimos que cuando interaccionaba nuestro compuesto con estas guaninas, destruía el cuádruplex. Y también descubrimos que este compuesto no era tóxico. Esto fue en nuestro laboratorio. Le dije, oye, un compuesto que no es tóxico, que destruye el cuádruplex del promotor de MYC. Esto suena bien. Yo quiero seguir investigando. Entonces me puse en contacto con un biólogo de cáncer en Madrid, del cual ahora soy íntimo amigo. Llevamos 10 años trabajando juntos, que se llama Bruno Sáenz. Y Bruno, le di un poco del compuesto, le dije, mira, tengo este compuesto. Le cogí un bote, le di el compuesto, se lo llevó a Madrid y dice, dime algo, porque esto hace unas cosas muy raras. No es tóxico, pero tiene un efecto en MYC. MYC es un oncogen, o sea, es un gen que genera cáncer. Y lo que hizo Bruno fue Bruno es especialista en células madre de cáncer. Diréis, ¿qué son las células madre de cáncer? Pues son células de cáncer, pero pluripotentes, son malas de verdad, por decirlo así. Con la quimioterapia, digamos, liquidamos muchas células, pero las madres nos cuesta mucho liquidarlas. Y las madres son pluripotentes, vuelven a desarrollar el cáncer. Pues bien, él cogió células madre de cáncer, las implantó en ratones, pero algunas de ellas, antes de implantarlas, las trató con nuestro compuesto. Y lo que vio es que cuando las trataba con nuestro compuesto, el tumor no crecía. Y yo digo, oye, esto pinta bien. No es tóxico, el tumor no crece, y a partir de ahí iniciamos una aventura. Empezamos a pedir dinero a la Caixa, a Inicia, a todo esto, y este es el resultado que tenemos ahora. Nuestro compuesto en este momento está siendo muy efectivo en cáncer de páncreas, en cáncer de colon, en osteosarcoma, y lo último que me ha dicho Bruno es que es muy efectivo en cáncer de mama, el triple, ¿cómo se llama? El metastásico, exactamente. Y esta es esta barra roja, este es el efecto de nuestro compuesto. Si os dais cuenta, es citostático, lo que hace es parar el crecimiento del tumor. Entonces, probablemente para que sea efectivo hay que combinarlo con un citotóxico para que también liquide los tumores. Esto fue una aventura y esta aventura nos ha llevado, obviamente yo cuando descubrimos este compuesto en el año 2015 no tenía ni idea de que íbamos a llegar hasta aquí. Pues en este momento Europa nos ha dado 2,5 millones de euros para intentar llevar este compuesto a la clínica, ponerlo en fase 1 en la fase 1 de ensayos clínicos. Empezamos ahora, hace 4 meses, el proyecto y estamos intentando ver si podemos progresar aquí. O sea, creo que este es otro ejemplo de cómo una investigación que nosotros en mi grupo iniciamos por la mera curiosidad en este momento puede llevar, si todo saliera bien, a poner un compuesto anticáncer en fase 1, espero que dentro de 2 o 3 años. ¿Qué hemos hecho? Transferencia, conocimiento, investigación básica. Diréis, ¿habéis hecho de todo? Pues sí. Sí y no. Fundamentalmente lo que hemos hecho es llenar el vaso, la reserva del conocimiento, el reservorio del conocimiento. Eso es lo que hemos hecho. Esto es lo que es importante, llenar esto. Llenar esto. Porque de aquí pueden pescar todos. Los chinos están pescando de ahí, de lo que nosotros descubrimos. Y eso es bueno. Eso es bueno. Todo el mundo puede pescar. Las industrias farmacéuticas pescan de aquí y eso es bueno. Eso es bueno. Entonces hay que llenar este vaso. Del primer proyecto que yo os comenté, el de la catálisis, nosotros aún no hemos hecho ninguna aplicación, pero otra gente está empezando a hacerla y eso es bueno. Y después, en algún caso, también nosotros, del propio conocimiento que nosotros generamos, que hemos puesto en este vaso común, en este reservorio común, también nosotros mismos lo podemos explotar. Y esto es el último proyecto que os he hablado, donde hemos generado el conocimiento y nosotros mismos estamos haciendo la transferencia de tecnología.
Después también, si queréis, hablamos, porque mucho se habla de transferencia de tecnología en la universidad y a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, eso es un tema a discutir, porque ahora os comentaré un par de cosas de esas. Lo importante está aquí. Esto es lo que va a generar realmente beneficio a la sociedad, a corto o a largo plazo. Y en algún caso, los propios grupos de investigación que hacemos el descubrimiento podemos explotarlo para generar tecnologías y ir al mercado. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacáis de la utilidad de la ciencia ligada solamente a conocer más? Que es fundamental esto y genera efectos disruptivos y tiene un efecto a medio y largo plazo. Y esto es lo que lleva a los políticos, a los responsables de la financiación, a las agencias, a no gustarle mucho financiar estos proyectos, porque son a medio y largo plazo. Pero si yo os digo que están equivocados porque hay muchos resultados que son a corto plazo y que no ven. Pensad un poco, resultados a corto plazo. Pues yo os voy a dar unos cuantos. Primer resultado a corto plazo, visibilidad y prestigio de la institución que lo hace. Cuando nosotros publicamos un artículo en Nature, eso lo va a ver un señor en China, en Japón, en Estados Unidos. Y eso pone a Santiago en el mapa internacional. Eso da visibilidad internacional. Mucho más que tener un vicedoctorado de internacionalización, mucho más. Cuando ven CICUS, Universidad de Santiago, o CIMUS, Universidad de Santiago, en Harvard, en Stanford, en Berkeley, eso pone a Santiago en el mapa del mundo. Eso es inmediato, eso no es a largo plazo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Internacionalización, pero también atracción. Porque cuanto mejor seamos, más vamos a atraer. Porque dicen, estos son muy buenos. Entonces, de repente la gente empieza a venir a nuestras universidades. Y si atraemos, estamos internacionalizando nuestra universidad. Además, captamos muchos recursos, porque al hacer ciencia en la frontera del conocimiento, cuando pides un proyecto, te dan mucho dinero. Bueno, te suelen dar mucho dinero. Depende. Y generamos empleo, empleamos a mucha gente. Hacemos mucho movimiento económico y ahora os pondré un ejemplo del CICUS. Y por último, hay un valor educativo por el medio que es más importante que nunca, donde se destacan los valores del esfuerzo, la creatividad, la imaginación, la iniciativa. O sea, el ambiente es un ambiente muy positivo, porque a la larga esto es lo más importante. Las personas. Esto es lo más importante, el capital humano, el talento que se llama. Nosotros, con esta investigación, con este trabajo, formamos gente que después van a liderar la sociedad. Y necesitamos muchos líderes y buenos. Eso es lo que nos va a repercutir más en nuestro bienestar social. Muchos líderes y buenos. En esto yo he copiado mucho a este señor, que se llama Daniel Zeisman, que dice, lo más importante para la ciencia no son los microscopios, sino los ojos y el cerebro de las personas que miran a través de sus lentes. Este señor, que fue el director de un instituto en Israel, el Instituto Weizmann, muy famoso, cuando le preguntaban, ¿cuál va a ser la próxima revolución científica? Le decía al periodista, pregunta equivocada. La pregunta que me tienes que hacer no es esa. La pregunta que me tienes que hacer es, ¿quién va a hacer la próxima revolución científica? El énfasis en la persona, no en el tema. Y dice, la próxima revolución científica estará dirigida por científicos que tienen una visión multidisciplinar de la ciencia, la oportunidad de arriesgar, la infraestructura para trabajar y la libertad para pensar. Para mí ha sido una referencia este hombre. En los 12 años que he estado director del CICUS, siempre lo he seguido mucho. Porque yo pienso lo mismo. Dice, lo importante es invertir en gente excelente, con excelentes ideas. Eso es lo importante. Porque a la larga, esto es lo que va a dar fruto. Y diréis, bueno, ¿va a dar fruto o no? Y si os digo que este instituto de Israel, con esta filosofía de invertir solo en gente y darle libertad para que hagan lo que quieran,
es el instituto científico del mundo que ha puesto más medicinas en el mercado. Pues sí, 8 o 7, no sé. De las 25 más vendidas en el mundo salieron de esas investigaciones. ¿Hicieron ellos la transferencia? No. Lo hizo una empresa que estaba asociada al instituto, pero no lo hicieron ellos. Ellos quieren a sus investigadores creando cosas. No quiere decir que toda la gente de la universidad, por ejemplo, las universidades o institutos tengan que hacer eso. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que es la filosofía de este centro. Y esta es la última diapositiva, creo, en donde esto es un informe muy interesante del MIT, este es de 2015, pero lo hacen de cada cierto tiempo, debe haber uno más reciente, dice, ¿dónde está el valor, y aquí me falta económico, de la investigación? Esto es sobre el valor económico de la investigación y de la ciencia. Y el MIT es un centro que está en Boston, que es conocido porque es el centro en el que se producen probablemente más patentes del mundo. Y de hecho ingresan mucho dinero por patentes. Pero fijaros, cuando compararon el dinero que ingresaban por patentes con el dinero que ingresaban las personas formadas en el MIT en los últimos 15 años, le daba que las personas formadas en el MIT eran igual que el PIB de las 17 economías del mundo. Imaginaros que todas esas personas estuvieran en Milladoiro. Milladoiro sería la 17 economía del mundo. Esto ahora antes de concluir, obviamente tengo que hacer una foto de mi grupo. Esta ya tiene un tiempo, ¿no? Tenemos que hacer una nueva. Pero bueno, me gusta mucho esta foto en la que están ahí sentados algunos de los que están en la foto. También está María aquí en una de nuestras fiestas que hacemos de vez en cuando en verano en la playa. El CICUS, que todos conocéis. Yo estuve de director científico 12 años con una directora adjunta excepcional, que era Dolores Pérez Meirás, y que está aquí, Dolores. Y bueno, es un centro que yo obviamente estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en este centro, no solo por lo que hemos producido, sino porque creo que hemos servido de referencia para muchos otros. Y simplemente para que veáis un poco el éxito del centro, esta es la gráfica de ingresos. Éramos los mismos miembros, el mismo número, seguimos siendo los mismos miembros. En el año 2000, yo empecé aquí, pero ya en el año 2011 tenemos unos ingresos en captación de recursos sobre 1 millón de euros, 1 millón y pico. El año 2024, 13 millones. Hemos pasado de una RC, os lo comenté antes, son los proyectos del European Research Council, son los indicadores de prestigio más importantes de ciencia que hay en Europa. O sea, más que el dinero, que lo es indicador de prestigio. Hemos pasado de 1 a 17. Somos el centro de España, comparado con el número de personas que tienen más RCs. Esto es una barbaridad de proyectos del RC. Y diréis, ¿y cómo hemos conseguido esto? Pues con el triángulo mágico. Este es el triángulo mágico del CICUS. Nada complicado. El triángulo mágico es personas apasionadas y comprometidas, un buen ambiente, competitivo y rindiendo cuentas. Nos evalúan cada 2 años. Y yo soy funcionario y profesor desde hace muchos. Y me evalúan cada 2 años. Viene un comité externo y me da caña. Y un apoyo técnico y administrativo bueno. ¿Para qué? Para que los investigadores dediquen su tiempo a lo que tienen que dedicarlo, a investigar. Y eso es todo. Gracias. Yo dispuesto a debatir. Gracias, José Luis. La verdad ha sido una charla muy interesante y que supongo que habrá suscitado en muchos de los presentes pues algunas cuestiones que, como es habitual, vamos a pasar a plantear. ¿Alguna persona quiere hacer alguna cuestión, plantear alguna...? ¿Sí? Álvaro. Felicidades por el premio inicialmente y por la conferencia, fue espectacular, me ha gustado mucho. Comentabas acerca de publicar en las mejores revistas del mundo, tipo Nature, Science y este estilo, que es evidentemente muy complejo de llegar ahí,
Sin embargo, a la hora de estabilizar plazas o hacerte personal permanente de la universidad, o de las universidades en general, se prima mucho en las métricas más el número que la calidad. Entonces, con este sistema, ¿crees que vamos a llenar las instituciones de mediocridad en lugar de excelencia? Es que me hacen unas preguntas que me tengo que cortar porque... a ver, yo si me presento al rector me votan dos, porque, claro, yo sería extremadamente exquisito con la selección del profesorado, extremadamente exquisito. El gran éxito de las universidades en el mundo se debe a esa selección exquisita del profesorado. Y este éxito que hemos tenido en el CICUS se debe a la selección que hemos hecho de investigadores dentro de nuestras posibilidades, porque nosotros solo podemos seleccionar a Ramón y Cajales. Pero es que a la larga es donde nos la jugamos. Yo se lo he dicho por activa o por pasiva a todos los rectores. Yo entiendo que es muy complicado, es muy difícil, porque después de todo las universidades funcionan como funcionan. O sea, son sistemas asamblearios, tienes tu ley, si haces una cosa que no debes, no consigues los votos suficientes, etc. Por eso yo no saldría. Pero yo siempre he dicho que el vicerrectorado, aún se lo acabo de decir a Paco hace un momento, el vicerrectorado más importante para la investigación de la universidad no es el de investigación, es el de profesorado. No, si quieres entro más, pero bueno. ¿Más preguntas? Enhorabuena por la conferencia, me ha gustado mucho. Y yo me planteo lo siguiente como ciudadano de Santiago. Efectivamente, la publicación en la revista Nature puede provocar un efecto llamada, ¿no?, por así decirlo, una expresión de la capacidad y de lo que se está haciendo en esta universidad. Y efectivamente eso puede atraer talento y genera luego después mayores recursos, mayor calidad en el empleo, etcétera, etcétera. Pero yo os preguntaría a los investigadores y en general a la universidad, ¿por qué no entendemos nosotros los ciudadanos mejor lo que se está haciendo en la universidad? El peso que tiene en la creación de innovación, en la generación de empleos de más calidad, en la perspectiva de futuro para el I+D+I, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está fallando para que, en general, los gobernantes, pero tampoco los ciudadanos, seamos capaces de entender mejor lo importante que es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es necesario que haya alguna persona que piense en el marketing, digamos, entre comillas, en sentido económico, ¿no?, de vender mejor lo que se está haciendo, la importancia de lo que tiene, para que efectivamente no haya políticos que banalicen esa investigación y ciudadanos que estén dispuestos a apoyar de modo decisivo la universidad y lo que se está haciendo? En Boston, en Cambridge, hay 3 estaciones de metro. En una hay 3 estaciones de metro que separan el MIT de Harvard. En una está Harvard Square, es la primera estación. La segunda se llama Central, la siguiente Kendall y después está el MIT. Imagínate el ambiente que hay ahí. ¿Vale? ¿Qué están haciendo esas universidades? Aparte de lo que ellos generan, están generando una cantidad de gente con un talento excepcional que cuando se incorpora a la sociedad genera una cantidad de empleo y de innovación inmensa. Eso ha llevado a que en una de esas estaciones de metro, que está en una plaza que se llama Kendall Square, haya 500 empresas de biotecnología. En una plaza, 500 empresas de biotecnología. Una de esas empresas es
muy importante para todos vosotros, es Moderna, la de la vacuna del RNA. Entonces dices tú, ¿cómo es posible? Es posible porque alrededor de ese ambiente de creación de conocimiento y de creación de personas de alto talento, todas las empresas quieren ir a ese vivero, a esa atmósfera, para después desarrollarse y tener esa interacción continua de academia-industria. Esto no solo pasa ahí. La Universidad de Cambridge tiene un parque científico que es excepcional también y que un poco lo que hace es eso. Hay una relación reversible entre la academia y el parque científico, de tal forma que hay generación de conocimiento y transferencia de tecnología y todo eso llevando a la creación de empresas, de innovación, de empleo, etc. Aquí, en general, en España eso no hay, pero en Cataluña ha habido una pequeña revolución, sobre todo debido a una persona que se llama Andreu Mas Colell, que fue el que montó hace 25 años los centros catalanes y un programa de atracción de talento se llama ICREA. Y allí, por ejemplo, alrededor de estos centros hay el Parque Científico de Barcelona, donde hay muchísima innovación, donde van muchas empresas y se genera muchísima actividad. Lo que quiero decir es que este ecosistema de academia y innovación e empresas sería ideal, sería lo ideal. ¿Qué hace falta para eso? Pues yo creo que hacen falta varias cosas. Primero, hay que atraer a empresas. Ahí la política juega un papel muy importante con temas fiscales y todo esto. Necesitamos que nuestras universidades sean más competitivas. Necesitamos que nuestras universidades sean más famosas. Necesitamos que nuestras universidades, por ejemplo, tengan muchos RCs de estos, porque si tenemos muchísimos, dirán las empresas, oye, aquí hay mucho talento, vamos a ver si podemos interaccionar con ellas. Oye, aquí tengo este problema que hace que este producto sea muy caro, voy a hablar con la academia a ver si me puede dar una solución a esto. Entonces, el ecosistema academia, innovación, empresa, aquí no lo tenemos montado, pero sería ideal. Y para eso hace falta un poco de todo. Hace falta política, yo creo, y hace falta que las universidades sean mejores. Y dices tú, ¿y qué es que las universidades sean mejores? Hombre, que no sean institutos de secundaria. Para institutos de secundaria tenemos los institutos de secundaria, que es donde se da clase. Necesitamos dar clase, claro que sí, necesitamos dar clase, pero sobre todo necesitamos formar líderes. Eso es lo que necesitamos. Y eso se hace no solo dando clase, eso se hace haciendo muchas más cosas, dirigiendo tesis doctorales, por ejemplo. Bueno, te podría hablar mucho de esto. Hola, yo quería además hablar precisamente del último que acaba de mencionar. Me gustó mucho. Yo fui profesor de secundaria, no de ciencia, pero me pareció muy acertado el comentario sobre la curiosidad como base del conocimiento científico, el crear un ambiente de trabajo positivo. Y claro, yo no sé si coincide con lo que acaba de decir ahora. Pensaba que todo esto empieza en la enseñanza media. Si no conseguimos crear esa curiosidad, estimularla, tener líderes que muevan pues, el deseo de conocer entre los chavales, pues luego lo que llegará a la universidad pues, será lo que es. No sé qué puede hacer luego la universidad si no hay un trabajo previo en la enseñanza media. Nada más, muchas gracias. Sin duda, los profesores de secundaria tenéis una responsabilidad inmensa, inmensa. Además, ya he conocido, y todos hemos conocido, tantos casos de estudiantes que están en bachillerato y que deciden una carrera u otra, dependiendo del profesor que hayan tenido, que tenéis vuestra responsabilidad en la influencia que tenéis en los estudiantes de 18 años, ¿no? 17, 18 años, es inmensa y, por tanto, responsabilidad. Y claro, lo ideal sería que los profesores de secundaria fueran gente con una gran motivación, fundamentalmente con motivación. Porque los contenidos hoy en día, los contenidos están en todos lados. Yo creo que hay que cambiar el chip. Y ahora ya con la inteligencia artificial ya no digo nada.
Entonces, ¿qué tiene que ver un estudiante de un profesor de secundaria? Excitación, motivación, ganas de aprender, cultura. Y no es yo voy, suelto el rollo, hago un examen y pongo una nota, que es lo que a veces es. Y yo, sin duda, toda la ciencia y la cultura están muy interrelacionadas. Perdón, la ciencia y la educación. La educación está muy relacionada con la ciencia y con la cultura, obviamente, también. Entonces, la educación es un brazo fundamental y la educación secundaria es crítica, esencial. Y el profesor tiene un papel fundamental. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte porque fue una auténtica lección de divulgación científica con un contenido muy profundo y muy serio, ¿no? Que no es fácil. Y por eso, lo primero, felicitaciones. Y después la pregunta iba un poco en la misma línea que acabas de plantear ahora. ¿En qué medida esa relación entre la innovación y la empresa se puede transformar en una relación entre la innovación y la educación, que es lo que acabas de plantear ahora? Pero yo iría un poco más allá, a la opinión pública. ¿En qué medida los medios de comunicación sociales, que tienden a trivializar casi todo, podrían de alguna manera recoger o establecer unos canales propios para que todo esto de alguna manera llegase lo más puro posible a la opinión pública? ¿El CIMUS podría ser un organismo que de alguna manera desarrollase este tipo, el CIMUS o cualquier otro instituto similar, ¿no? Que tuviese, digamos, una especie de agencia, por decirlo así, de proyección pública, o tendría que ser otro instituto o otra empresa dedicada más bien a la divulgación, más especializada en este sentido? Sería para completar un poco todo el espectro que hablaste de la empresa, se habló de la educación, y ahora te preguntaría sobre la opinión pública en general, que está en manos de los medios de comunicación. Es un tema delicado. Yo he pensado muchas veces sobre eso también. Y recordamos en la pandemia, los telediarios se abrían con la ciencia, porque no necesitaban. Entonces, todos los telediarios se abrían con la ciencia. A ver si había habido algún avance en la vacuna, tenías a todos los virólogos continuamente en la televisión. ¿Por qué? Porque había una necesidad y buscaban a los científicos como locos. Oye, ha pasado la pandemia y los científicos hemos desaparecido de los medios y ya volvemos otra vez a lo mismo. Es un tema que nosotros, obviamente desde el CICUS, tenemos una agencia de comunicación y lo hacemos y creo que funciona bastante bien. La universidad tiene un gabinete de comunicación que intenta hacer las cosas y lo hace bastante bien. Pero la sociedad es, no sé, el enganche ciencia-sociedad sigue siendo enormemente difícil. Y sí que es verdad que la sociedad es consciente de la necesidad de la ciencia. Por ejemplo, cuando hay que ir a la carrera contra el cáncer, está todo el mundo yendo para contribuir, etc. Pero le cuesta más ver lo que hay detrás, aquella gente que está generando conocimiento, generando personas. Eso no lo acabo de ver. No sabría contestar de cómo hacerlo mejor, pero es un tema complicado, difícil. Me encantaría que la sociedad tuviera una cultura científica más alta para que realmente pudiera apreciar todo lo que se hace. Pero ¿cómo hacerlo? Pues con estos foros que tenemos hoy. Esto contribuye, obviamente. A ver si vosotros ahora hacéis exponencial. A la larga, todos son matemáticas, o sea, todo esto es exponencial. Yo se lo digo a mis chicos, están ahí algunos. Dice, si yo educo, he dirigido 48 tesis. Si esos 48 que yo eduqué, a su vez educan 40, con la misma idea y la misma filosofía, a la larga estamos haciendo un efecto exponencial en la sociedad que yo creo que es positivo, pero bueno, es complicado. No van a hacerlo ellos. Rogelio me viene a dar ahí con la innovación ahora. Oye, yo he hecho una intervención para provocar un poco. O sea, por eso me has provocado. Ya lo he provocado. No, enhorabuena, José Luis, por la conferencia. Ha sido un placer poder oírte otra vez. Acabas de plantear cómo en la pandemia los telediarios abrían con la ciencia, cómo la sociedad está normalmente muy pendiente
de los progresos de la ciencia, casi siempre y en la medida en que la ciencia se convierte en un momento determinado en útil, como decías tú antes, ¿no? Evidentemente a la sociedad le cuesta mucho trabajo ver el valor de lo que significa llenar el repositorio, ¿no? Lo que empieza a entender es cuando el repositorio se valoriza y se convierte en algo útil, ¿no? En ese sentido, y teniendo en cuenta lo que hablabas antes del papel del MIT y la generación de ese ecosistema innovador alrededor, ¿no? Y teniendo en cuenta que en Galicia nos cuesta mucho trabajo generar ese tipo de ecosistemas de innovación, aunque en los últimos años la USC, con todo este tema de Campus Vida, ha creado un clúster biotecnológico importante, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? No tenemos, o la universidad no tiene una cierta responsabilidad, ¿no?, de generar ese proceso innovador en su entorno, ¿no? Entonces, ¿en qué medida centros como el CICUS o como el CIMUS no tendrían que ser capaces de encontrar un equilibrio, una estrategia capaz, ¿no?, de equilibrar el llenado del repositorio y el desarrollo de valor en el entorno del repositorio, ¿no? ¿En qué medida, y cómo crees tú que ese equilibrio se puede encontrar y se puede progresar en esa línea? Sí, perfecto. Efectivamente, y lo estamos haciendo, ¿no? Nosotros lo que tenemos es, dentro de nuestras posibilidades, como tú sabes perfectamente, tenemos nuestros equipos, Casal y Company, que lo que hacen son, observan lo que hacemos dentro en los laboratorios y cuando ven que algunos de nuestros descubrimientos pueden tener posibilidades de transferencia, nos animan o nos fuerzan, y yo como director forcé a muchos, a pedir proyectos como el Transition o a ir a Inicia y a iniciar procesos de transferencia de tecnología. Y eso está muy bien. El problema es, ¿tiene que ser realmente el profesor universitario el que haga todo? ¿Tiene que ser el que cree el conocimiento, el que lidere, el que forme a los futuros líderes, el que capte los recursos, el que dé las clases y después el que lleve ese conocimiento al mercado? Lo ideal es que no fuera así. Lo ideal es que hubiera una estructura, ya no te digo, y tú lo sabes bien, o sea, si dentro de la universidad fuera, los israelitas, esto es lo que tenían, era una empresa, se llama YEDA, es una empresa externa, pero asociada al instituto, que lo que tiene es muchos observadores. Está pillando, y dice, oye, mira que acabo de publicar esto puede ser interesante para esto. Entonces, lo sacan de allí y lo desarrollan. Y dejan que el investigador siga generando ideas. Esto funciona en Israel, pero vamos, no sé si funcionará en otros sitios. Entonces, mi duda siempre, ya como director del CICUS, y tuvimos muchas discusiones al respecto, es que tal como estamos, obviamente tenemos que ser un poco nosotros los que demos ese empuje para intentar llevar el producto al mercado y para intentar hacer, por lo menos, la fase inicial del proceso de innovación. Pero lo ideal sería que hubiera un parque científico, un parque científico al lado, lleno de gente que pudiera hacer ese trabajo y que los investigadores pudieran realmente seguir generando conocimiento. Creo que sería lo ideal. Pero permíteme un momento. Al hilo de lo que estás diciendo, el polo de la Sion, ya que se ha creado ahora, puede servir para esa situación. Muy interesante. Sí, perdón, yo lo veo así y lo he hablado ya también a nivel político, pero no sé por qué me da la impresión de que no va a ser así. Creo que no va a ser así, que va a ser más, pues, espacios para alquiler para empresas, cosas de este tipo. Perdone que baje el nivel de todas las preguntas que le han hecho, pero enlazando con lo del marketing que había que vender y otras cosas, se me ocurre que aquí no tenemos política de donaciones en este país. En América, bien sabe usted, las donaciones mantienen universidades, hospitales, etc. Yo un día me quedé sorprendido viendo una serie de hospitales americanos que había un departamento que se dedicaba a las donaciones y a trabajar las herencias. ¿No cree que debíamos de fomentar que la industria y el ciudadano medio, porque así como hacen donaciones de sus bienes a la Iglesia, no la hiciesen a las universidades?
Sí, yo he vivido en el sistema americano y conozco bastante bien lo que se llama el mecenazgo allí. Está muy instalado y funciona bien. Está fundamentalmente dirigido por gente que tiene dinero y que ha estado asociada a alguna universidad. Pero lo hacen bien. Lo hacen bien ese mecenazgo. Por ejemplo, hacen edificios para hacer investigación y al edificio le ponen el nombre de la persona que ha hecho la donación. Crean cátedras con el nombre de la donación de la persona que tal. Crean becas con el nombre de tal. Eso aquí, me consta que se ha intentado desde algunos sitios, pero no se ha conseguido aquí. Las donaciones aquí van por otra parte. Las donaciones aquí van, pues, los que tienen más dinero, pues, como todos sabemos, pues prefieren comprar máquinas, que está bien, máquinas para los hospitales, o no sé si está bien o no, pero supongo que sí. Y después no tienen esta conciencia. Ya digo, en Estados Unidos está muy asociado a que hayan pertenecido a esa universidad, gente que han estado en esa universidad. Y después, un tema peligroso, y voy a aprovechar este foro para decirlo, y no sé si debiera decirlo o no, ya está mirando mi mujer. No, pero el crowdfunding, ¿sabes qué es? Que es la donación así a proyectos, tiene un lado peligroso. Yo creo que sí debo decirlo. ¿Por qué? Porque si yo ahora digo que yo voy a hacer un proyecto, que tengo, para curar el cáncer de páncreas, a lo mejor si me pongo en la calle me empiezan a dar dinero. Y si yo lo que estoy diciendo es simplemente algo simplemente para yo conseguir dinero, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que las donaciones tienen que estar llevadas por el camino adecuado. Por ejemplo, es mucho mejor si tú quieres contribuir al cáncer que le dones el dinero a la Asociación Española contra el Cáncer, porque ella va a sacar sus proyectos, se evaluarán los proyectos y aquellos que presenten el proyecto mejor es el que se va a llevar el dinero. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque yo ya sé que todos tenemos en nuestras familias, por ejemplo, casos de cáncer y estamos desesperados por que haya avances, pero la forma de canalizar esas donaciones hay que tener cuidado con ellas, tienen que hacerse bien. Primero, felicitar por la conferencia magnífica de divulgación científica y como profesor de secundaria apoyo lo que dijo antes. Antes citó durante la presentación unas palabras de Barack Obama justificando y defendiendo la inversión en ciencia. Quería saber qué puede pasar en Estados Unidos la ciencia con la llegada de Trump, que no parece muy científico lo que dice, y con esta guerra que se vio al principio que tenía con ciertas universidades. Quería su opinión en este sentido. Pues, o sea, Trump en ciencia es nefasto, pero mi predicción es que no va a pasar nada. La cultura científica americana está tan establecida que sobrevivirán a Trump. Yo creo que no va a pasar nada. O sea, seguirá Trump y se recuperarán enseguida. Sí, irán, esperemos, sí. Y digo que se recuperarán porque está muy instalada en la sociedad la cultura científica allí. ¿Alguna pregunta más? La última pregunta. Pues nada más que agradecerle de nuevo a José Luis su presencia aquí, su magnífica charla y como siempre le damos un obsequio de parte del Ateneo. Muchas gracias.